Vamos a hablar del diezmo. No dicen amén, aleluya. Bendito sea Dios. Ya voy a cumplir 3 años aquí en esta obra. Es la primera vez que voy a hablar de este tema. No lo he hablado, no, pero es necesario hacerlo también. Aleluya. Porque el diezmo cumple también una función importante, ¿no? Es también para la extensión del reino de Dios. Es para el avance del evangelio, ¿ya? Y la ofrenda. Entonces, vamos para ello a leer este libro de Génesis, capítulo 28, versículo 22. Hoy en día se han levantado muchas personas que son antidiezmos, ¿ya? Bendito sea Dios. ¿Qué dice Génesis 28, 22? Dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Diga, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios le está diciendo, Jacob le está diciendo a Dios, le está diciendo al Señor: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Está diciendo, mira, aquí vemos la piedra. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es la piedra. Es la piedra angular de la casa de Dios, de la iglesia, ¿no? Pero habla también casa de Dios y habla de diezmo. Habla de piedra, casa de Dios y de diezmo. La piedra, ¿quién es? Jesucristo. La casa de Dios, ¿qué es? La iglesia. Entonces nosotros debemos de traer nuestros diezmos ¿a dónde? A la casa de Dios, los que creemos en Jesucristo. Tomen asiento en el nombre del Señor, aleluya. Entonces, hay muchas personas que hoy se han levantado, muchos hombres que se dicen ser cristianos, hermanos, y que hablan en contra de los diezmos. Y hay muchos hermanos en Cristo de la iglesia, pues eso suena bien pues a los oídos, ¿no? Que alguien nos diga que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar. Claro que nos va a gustar, pues no. Aquí no le va a gustar escuchar una enseñanza que te diga no diezme, eso ya no es para ahora, eso era en la ley. Te están engañando. Sal de esa iglesia corriendo, porque no es sana doctrina. Claro, aquí no le va a agradar eso, ¿sí o no? Porque muchos no queremos, nos incluimos todos, diezmar, ofrendar, o nos cuesta diezmar. Duele, como dicen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Algunos ya escuchan mucho internet o por ahí, ven ahí, entonces, de lo que en un momento empezaron a hacerlo bien, de repente ya comienzan ya, ¿no? Ya dejan de practicarlo, dejan de continuar haciendo esta palabra, ¿no? Entonces, por esas enseñanzas por ahí, o personas que se levantan y hablan en contra del diezmo, porque dicen que el diezmo es en la ley, dice, y ahora ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. El diezmo era en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la iglesia que es del Nuevo Testamento ya no debe de diezmar, dice. Así dice, ¿no? Ahora, a esas personas que dicen eso, le diríamos que nos muestre un solo texto que diga que la iglesia ya no debe diezmar. Que un texto nomás en el Nuevo Testamento nos diga que ya no se debe diezmar. Si nos muestran un texto, dejaremos de diezmar. Pero no hay ni un texto que diga que la iglesia ya no debe diezmar en el Nuevo Testamento. Pero sí hay textos que nos hablan del diezmo en el Nuevo Testamento. Es que el diezmo no empezó en el Antiguo Testamento. El diezmo empezó antes de la ley. Antes. Moisés simplemente ya lo hizo como una ley, lo instituyó y dio más o menos ya la aclaración para qué era el diezmo, a dónde debería de ir, cuál era la función, ¿no? En Moisés. Pero antes de la ley, 400 años antes que se diera la ley, existía el diezmo. Amén. Entonces, decir que el diezmo es de la ley no es tan cierto. Es una verdad medias. En la ley sí habla bastante, pero fue antes de la ley. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Amén. Entonces, dijo aquí Jacob
que es antes de la ley. Ahora, Jacob, ¿de quién aprendió? Si no había ley, no había. ¿De quién aprendió Jacob? Jacob aprendió de su abuelo Abraham. Porque Abraham, dice la Biblia, que cuando salía de derrotar a los 5 reyes, ¿no? Y le salió al encuentro del sacerdote Melquisedec, dice que Abraham sacó los diezmos y le dio. Entonces, Abraham es el padre de la fe, ¿sí o no? Pero ¿dónde empieza? ¿Sabe dónde empieza? Desde cuando Dios hizo al hombre, porque si también nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? Caín y Abel trajo una ofrenda. ¿Y quién le enseñó a ofrendar a ellos? ¿Quién le enseñó? Eso es en el inicio de la creación, ¿no? Caín y Abel trajeron una ofrenda al Señor. Pero ¿quién les enseñó a ofrendar? Ahora, algunos dicen que ya no se ve diezmar, pero sí se debe dar ofrenda. Pero el diezmo también es una ofrenda. El diezmo es ofrenda también. Solo que diezmo y especificando que es el 10%. ¿Me entienden? Entonces, mire cómo empieza. Solo que en Caín y Abel dice ofrenda, ¿no? Pero ya cuando vemos en Génesis 15, en Abraham, vemos ya que se menciona la palabra diezmo. Y aquí que estamos, es en 15, si vamos un poquito hacia atrás, Génesis 15, en el inicio, Génesis es un libro de los inicios, creo que está en Génesis 15, si no me equivoco. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis 14, 20 dice así. Génesis 14, 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué le dio a Abraham? Los diezmos de todo. Entonces los diezmos es en el Antiguo Testamento, o en la ley, o antes de la ley. Antes de la ley. Y entonces cuando alguien venga y diga, no, el diezmo es para la ley, ¿no? Y ahora estamos en la gracia. No fue en la ley, fue antes de la ley. Y aquí en Génesis capítulo 28, 22 dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Entonces, el diezmo nosotros lo traemos a la casa de Dios, donde nosotros reconocemos como nuestra iglesia, como nuestra iglesia. Amén. Y dice, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres. ¿Qué cosa dice? Entonces el diezmo es de todo lo que me dieres. El diezmo apartaré. ¿Para quién? Para ti. En esto de los diezmos existen los compradores. Los compradores son que piensan que con el diezmo pueden comprar proyector, pueden comprar ¿no? Entonces ellos deciden, ¿no? Vamos a dar mi diezmo para comprar el parlante, ¿no? Esos son los compradores, ¿no? Hay otras personas que entienden el diezmo como los ayudadores. Dice, voy a dar mi diezmo al hermano que está necesitado, o a mi primo, ¿no? Por ahí que tiene. Bueno, entonces son los ayudadores, ¿no? Pero el diezmo no es para eso. ¿Quién le dijo que el diezmo es para comprar bancas, para comprar sillas? Para eso no es, ¿no? Pero a veces la gente entiende así, entiende mal lo que es el diezmo al Señor. Dice, y de todo lo que me diere, dice, el diezmo apartaré. ¿Para quién? ¿Para quién lo apartaré? Entonces, la iglesia está en la tierra. Estamos en la tierra. Amén. Entonces, mientras la iglesia está en la tierra, porque aquí todavía no somos espíritus, ¿sí? ¿O usted es un espíritu ya? Si fuera un espíritu ya estuviera, no necesitaríamos ya de comer, no necesitaríamos de vestir, no necesitaríamos de pagar la luz, de comprar este foco, no necesitaríamos de comprar útiles de limpieza, de viajar, no necesitaríamos eso.
¿no? Pero la iglesia está en la tierra todavía, está en un caminar aquí en la tierra, vive aquí en la tierra. Estamos predicando el evangelio aquí en la tierra. Entonces, mientras esté aquí en la tierra, en su peregrinaje, porque estamos de pasada por este mundo, la iglesia no está exenta de necesidades económicas. No está exenta de pagar la luz, de pagar el agua, de pintar y de cosas que se necesitan. La iglesia no está exenta también de sostener a su ministro, a su pastor. No está exenta, porque su pastor todavía está aquí en la tierra, no es espíritu todavía es carne. Amén. Y la iglesia debe de alimentar a su pastor, debe de vestir a su pastor. Solo 3 nomás dicen amén, aleluya. La iglesia tiene el deber inclusive de cuando hay viajes misioneros, pagarle los viajes misioneros, hermano, a su pastor, para que vaya a hacer la obra del Señor. De alimentarlo, de sostenerlo. Ese es el deber de la iglesia, hermano. ¿Y con qué lo va a sostener usted a su pastor? Con su diezmo, hermano. Entonces, ¿para qué entonces el diezmo? Dice, y de todo lo que me dieres. Entonces el Señor, conocedor, porque Dios sabe todo, que su iglesia iba a necesitar, entonces instituyó un sistema económico, principios, mandamientos, para que la iglesia pueda tener todos los recursos necesarios, pueda tener sus cámaras, pueda tener su internet, pueda tener su equipo de grabación, pueda tener su local, sus buenos equipos, ¿no? Entonces el Señor sabía de ello, entonces estableció principios para que la iglesia tenga recursos para eso, ¿no? Como también para extender el evangelio. Entonces instituyó lo que es la ofrenda y lo que es el diezmo, para que la iglesia pueda subsistir en esta tierra. Entonces aquellos que dicen que no, que la iglesia no necesita dinero, entonces totalmente equivocado, ¿no? Porque Dios también instituyó un sistema económico para su iglesia. Y ahí donde el Señor dijo, la ofrenda y el diezmo. No dicen amén, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Ahora, y es más, el Señor instituyó un sistema económico para que su pueblo lo dé, y es más, y a través de esto el pueblo iba a ser bendecido económicamente. O sea, el pueblo al dar para la casa de Dios, para lo que el Señor instituyó, los gastos de la casa del Señor, al final le redunden, es para bendición. El Señor ha prometido bendecir a su pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. En todas las áreas de su vida, inclusive la económica. Entonces Dios ha prometido bendecir económicamente a su pueblo en todas las áreas. Familiar, espiritual, pero también económico. Entonces, por eso dice Malaquías 3:10, que es un texto bastante conocido, dice, ¿no? Trae todos los diezmos, dice. Trae todos los diezmos al alfolí, ¿no? Esa es para el sustento, ¿no? Los recursos para la iglesia, para la extensión del evangelio. Trae todos los diezmos, dice, al alfolí. Pero después dice, y probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición. Entonces eso sería bendición para el pueblo, bendición para la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, amén. Por eso es que el Señor estableció lo que es la ofrenda y el diezmo, ¿no? Y dijo que lo hiciéramos. Dice aquí, trae todos los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Hay alimento en mi casa, dice primero. Hay alimento, haya palabra, hay administración, ¿no? Haya todo lo que es concerniente al altar. Hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor. Sino que dice, abriré ¿qué? Las ventanas de los cielos y derramaré ¿qué? Bendición, dice hermano. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunda. Esa es la promesa, hermano. ¿Usted se quiere perder las promesas del Señor? Algunos me dirán, es en el Antiguo Testamento, pastor, ¿no?
en el Nuevo Testamento. Pero ya les dije que el diezmo antecede 400 años, porque estamos leyendo en Génesis 28, 22, y esta piedra, dijo, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Más atrás, en Génesis 14, 20, si no me equivoco, y dice, y salió Abraham, o le salió Melquisedec, y Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Pero en el inicio, nomás en Génesis 4, si no me equivoco, dice, y trajo una ofrenda, Caín y Abel, delante, y lo dieron al Señor. ¿Y de dónde aprendieron ellos la ofrenda? Entonces, Adán les enseñó. Ahora, en las culturas antiguas, o sea, venía la enseñanza de generación a generación. Aún dice que los paganos daban sus diezmos a sus ídolos. También le daban sacrificios. Entonces, eso se iba de generación en generación. Por eso hay una parte donde dice que esconderé, Dios le dice a Abraham, dice, encubriré yo lo que voy a hacer a mi amigo Abraham, siendo él una nación grande, porque yo sé, dice, que él mandará a sus hijos después de decir que enseñen y que guarden los mandamientos del Señor. Por eso es que vemos a Abraham y vemos después su nieto, porque Jacob fue su nieto, el hijo de Abraham fue Isaac, el nieto diezmando igual que el abuelo Abraham. Y esta piedra que he puesto será como dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Jacob es el nieto de Abraham. O sea, mire cómo venía de generación en generación. Por eso nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a ser diezmadores, a ser ofrendadores. Amén. Usted no se niega o no les corte la bendición. Yo tengo una hija que nosotros le enseñamos a ofrendar y a diezmar desde que empezó a trabajar, y desde ahí lo hace, y Dios cómo lo bendice, hermano. Y hasta ahora. Y no sé cómo hace, tuvo una profesión, ahora dejó su profesión, se ha dedicado al negocio, porque le estaban pagando muy barato, ella está pidiendo un monto alto porque es profesional, y le querían pagar pues 3,000 que le querían pagar, y ella de 4 para arriba porque ella es profesional, y no encontraba, pero el Señor le abrió la puerta para un negocio, y ahora por ahí le va mejor que en su carrera universitaria, pero aprendió a diezmar y a dar para el Señor. Por eso dice, hermano, donde hemos leído, trae todos los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa. Entonces, la iglesia, mientras está en la tierra, tiene necesidades, ¿no? No está exenta de las necesidades. Entonces, Dios instituyó un sistema económico para que la iglesia subsistiera. Y muy aparte de eso también, el Señor iba a bendecir a su pueblo en todas las áreas de su vida. Y dice ahí, trae todos los diezmos al alfolí y ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Si no os abriré, dice, la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Ahora hay una forma correcta de dar, ¿no? Porque dice la Biblia en Génesis 4:4, dice que y miró Jehová con agrado a Caín y a su ofrenda. Miren, miró con agrado. Entonces, Abel dio con un corazón, con gozo, con amor, con voluntad, como para el Señor. Y miró Jehová con agrado. Entonces tenemos que ofrendar, tenemos que diezmar de corazón, con amor, como para el Señor, hermano, de voluntad. Entonces dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya. ¿Por qué no miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya? Porque a Caín, porque Caín dice el versículo 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mientras que Abel dio una ofrenda, ¿no? Con fe, su corazón con amor. Caín estaba dando con contienda, con rivalidad, con celo, con orgullo, con envidia. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? O sea, eso había en el corazón de
de Caín. No había fe, no había gratitud. Entonces, cuando nosotros damos al Señor, tenemos que dar con corazón, hermano, con gozo, con fe, con amor, con generosidad, como para el Señor. Y no dar pues como este hombre llamado Caín. Entonces, ¿qué es el diezmo? Porque algunos no saben. Dice, pastor, ¿qué es el diezmo? Dice, el diezmo, hermano, el diezmo, ya sabe, viene de 10. ¿Sabe qué cosa es el diezmo? Es el 10%. A algunos le está dando sueño el diezmo, bendito sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, ¿sabe lo que significa diezmo? Sí, pero a algunos le da sueño cuando hablan del diezmo, santo Dios. ¿Qué es el diezmo entonces, hermano? El diezmo es la 10ª parte, ¿no?, de todo lo que uno gana. Por eso dice Génesis 28, 22, ¿qué dice? A ver, volviendo a Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Dice, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? Entonces el diezmo es la 10ª parte de todo lo que uno recibe, como bendición, como entrada, como ganancia, como rédito. ¿Me entiendes? Ese es el diezmo. De todo lo que me dieres, dice, el diezmo apartaré para ti. El diezmo lo dedicaré para ti. Es algo dedicado. Lo separaré, lo apartaré y lo dedicaré para ti, está diciendo, para Dios. Ese es el diezmo, la 10ª parte de lo que uno gana. No dicen amén, aleluya. A su nombre, gloria, aleluya. Y a veces no hacemos así, ¿no? La 10ª, de todo lo que damos, la 10ª parte, no, pastor. Yo doy no la 10ª parte, sino el 1%. A algunos ni el 1%. A ver, analízate, ¿estás dando de todo lo que te da? ¿Estás separando de todo lo que te da? ¿Estás separando tu diezmo al Señor? Amén. Porque es de todo, ¿eh? Es de todo. Entrada, hay una entradita por aquí, hay una ganancia por allá, hay un negocio por aquí, hay un interés del banco por acá, viene por allá, de diferentes formas. Dios nos bendice. De todo lo que me dieres, dice, hermano. Entonces hay que aprender a ser diezmadores, ofrendadores. Amén, hermanos. Para la obra del Señor, hermano. Y vamos a ver la bendición de Dios. Y me acuerdo que yo estaba así sin trabajo, hermano. Estaba ya, creo que les conté una vez, me despidieron del trabajo. Todo, llegué a Cristo, hermano, me despidieron del trabajo y no sabía hacer nada, no he estudiado nada, no sé. Yo no sé nada, hermano. Tengo 5º de primaria nada más. Porque en primero y secundaria me fui a robar, ¿no? Me metí al robo. Ese fue estudié robando, bendito sea. Fue esa, ahí fue, ¿no? Entonces, yo cuando vine a los caminos del Señor no sabía nada, hermano. Nada. Pero una vez, siempre me acuerdo de un predicador que vino, hermano, y dijo, tú no tienes trabajo, pídele al Señor un trabajo. Pero dile algo, Señor, quiero ofrendar y diezmar primero. Y así le dije al Señor, hermano. Pasó 3 meses. Y el Señor abrió la puerta, como dice, se cumple la palabra, hermano. De un negocio que ni siquiera yo lo había pensado, hermano. Vender, eso no estaba en mis pensamientos, pero sí en el pensamiento del Señor. Entonces, a vender. Y es más, ahí estamos para la construcción y damos nuestro diezmo, que era el 10%, aparte el 5% para la construcción. Cola hacíamos ahí para dar nuestro 5% y nuestro diezmo. Acá no veo que se hace cola, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Así era, hermano, ¿verdad? Una cola ahí, todos para el 5%, su diezmo en otro lado. Bendito sea Dios. Y Dios bendijo, hermano. Creo que les conté que comencé a ahorrar plata que debajo de mi colchón así está. No sabía qué hacer, hermano. Y yo digo, ¿no? Bueno, a veces uno también
Digo, si mi pastor me hubiera dicho, Lavado, vamos a comprar un terreno frente a Megaplaza ahí en la Panamericana, Alfredo Mendiola, que es la auxiliar de la Panamericana, ahí maíz se sembraban, ahí estaban lotizando. Me hubiera dicho, Lavado, vas a comprar un terreno acá. Yo me iba y me compré, ahí tuviera 2 terrenos por lo menos, hermano. Tenían lo suficiente para hacerlo, pero nadie me dijo nada. Puro ahí, hermano, cuando vino la inflación eso no sirvió para nada. A su nombre, gloria, aleluya. Pero estamos hablando, entonces, ¿qué cosa es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Dice, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo. Entonces el diezmo es el 10% de lo que uno gana, percibe, para dedicárselo al Señor. Amén. Y es para todos, hermano. Aún los jóvenes tienen que aprender a ofrendar, tienen que aprender a diezmar y usted va a ver la bendición de Dios. Aún para las hermanas casadas, hermanos, las hermanas que cocinan y su esposo de repente le da su diario, él no sabe mucho del diezmo, pero usted en su diario separe su diezmo al Señor. A su nombre. Y usted va a ver que por usted le va a pasar la bendición a ese hombre. Por usted se le van a abrir las puertas a ese hombre y él va a decir, me está yendo bien. Claro, es que usted está dando al Señor y eso trae bendición porque dice, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿dónde empieza el diezmo? Ya les dije en el antes de la ley. ¿Ya? Ahora, como le dije, algunos dicen que ya en el Nuevo Testamento no se debe diezmar, pero si lo dice Jesús, si lo dice una sola vez Jesús en el Nuevo Testamento, suficiente. Y como le dije, que las personas que dicen que no hay que diezmar, que nos muestren un texto en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia ya no debe diezmar. Un texto que nos muestren. Pero yo voy a mostrar 3 textos, por lo menos, o 2, 3. Mateo 23, 23, ¿qué nos dice? Mateo 23, 23. A su nombre, gloria, aleluya. ¿Qué dice Mateo 23, 23? Dice, ¿dónde estamos? Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta y el enebro y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando dice sin dejar de hacer aquello, ¿a qué se está refiriendo? Al diezmo, porque dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el comino y el eneldo y dejáis lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario hacer, o sea, misericordia, justicia y fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, el diezmo. Jesús está hablando, Jesús está diciendo, ¿no? El otro texto está también en Lucas 11:42, que es lo mismo prácticamente, pero ahí son ya 2 textos. Jesús. Aleluya. Ahora, alguno dirá, sí, pero ellos estaban en la ley. Pero nos habla de la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, si nosotros seguimos esa línea de pensamiento que dicen, es que ellos estaban hablando para los fariseos de la ley. Pero si seguimos esa misma línea de pensamiento, entonces dejaríamos también la misericordia, la fe y la justicia. También lo dejaríamos. ¿O no? Porque dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es que el diezmo no es en la ley, es antes de la ley. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Es antes de la ley. Ahora, ahí estamos donde estamos, Mateo, ¿verdad? Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23. 23, ¿qué número dije? Ya. Si nosotros vamos en el mismo 23, el versículo 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. O
sea, no solamente eran los fariseos, eran los discípulos. Porque acá está el contexto de un inicio, ¿no? O sea, le está diciendo a la gente, pero a sus discípulos también. Y le dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Le está diciendo a los discípulos. ¿Me entienden? Es que el tema de la ofrenda y del diezmo no es en la ley, es antes de la ley. La ley ya lo regula, lo hace ley, pero antes, como hemos visto, ya era que se daba. Se daba. Amén. Ahora, entonces estamos hablando, Jesús está hablando del diezmo. Pero tenemos otro texto en Hebreos 7, 1, 2. ¿Ya? Aleluya. Dice, Hebreos 7, 1, 2 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, al cual salió a recibir Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego rey de Salem. Aquí ese es en hebreo, Nuevo Testamento. Nosotros no diezmamos según la ley, sino según la fe de Abraham. Amén. Porque somos hijos de fe también. Porque Abraham es el padre de la fe, ¿sí o no? Entonces los creyentes somos hijos de Abraham. Entonces, dos textos vemos en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver otro más. En 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Mire lo que dice aquí, aleluya. Dice, Pablo, ¿no? Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Está diciendo. ¿Acaso no tenemos derecho de que la iglesia nos alimente? Está diciendo. Entonces, la iglesia tiene el deber de alimentar a su pastor. No dicen amén, aleluya. De comer, ¿no dice, hermano? Entonces, usted tiene que darle de comer a su pastor. ¿Usted quiere que se muera de hambre su pastor? Y su esposa también. Y sus hijos también. Porque dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer, de alimentarnos? ¿Acaso no tenemos derecho que usted nos alimente? Está diciendo el apóstol Pablo. Pero hay personas que quieren que su pastor le dé anemia de repente. Entonces, ¿no? Dice, el pastor dice que ayune, dice. ¿Acaso no tenemos? O sea, es un derecho, no tenemos derecho de comer y beber, dice. Entonces, la iglesia está en el derecho de alimentar al pastor y a su familia. En este caso era Pablo, a su ministro. ¿Dicen amén? Ya, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Mire, cuando se hacían viajes, la mayoría de los apóstoles eran casados. Eran casados. Y cuando iban a los viajes misioneros, al parecer ese pasaje nos está diciendo, no tenemos derecho de traer, o sea, iban con sus familias. Entonces la iglesia tiene el deber de, si hay un viaje misionero, de darle su pasaje, encaminarlo. Y no solamente él, y con su familia, si el viaje misionero lo amerita, con toda su familia. Ahora, algo interesante, mire, los hermanos del Señor también eran ministros, los medios hermanos. Qué lindo, ¿no? Que ellos también siguieron a Cristo, porque dice, ¿acaso no tenemos o no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? O sea, los hermanos del Señor también estaban en el ministerio, hermano, también estaban a tiempo completo. Derecho. ¿Qué más? Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O solo yo y Bernabé. Pablo y Bernabé trabajaban.
trabajaban. Pero, ¿por qué trabajaban? Porque tenían que trabajar, porque parece que no, la iglesia estaba obviando. O sea, no los estaba manteniendo, no los estaba sosteniendo. ¿Ah? No, sí diezmaban, pero le daban a los otros, le daban a Pedro, a él sí le daban, pero a Pablo no. Entonces dice, el 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Un soldado. Hermano, un ministro, un pastor nos enseña los más altos principios, hermano, de la moralidad, de la justicia. Un pastor, un hombre aquí nos enseña a guerrear, a pelear la buena batalla de la fe. Eso es más que cualquier otra. Nos enseña acerca de la vida eterna. Nos enseña acerca del amor, del gozo, de la paz, a cómo vivir, cómo actuar. Entonces, eso es los más altos principios, hermano. Lo que tiene más, diríamos, lo más elevado. A su nombre. Y nos enseñan a pelear, a guerrear, a buscar a Dios. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Y sigue diciendo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Clarísimo, mira, dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Y sigue diciendo, ¿y quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces, la iglesia tiene el deber de alimentar. ¿Cómo lo va a hacer? Con su diezmo. Amén. A su nombre, gloria. Pero a veces, hermano, hay personas como le digo que dicen, no hay que diezmar ya, no diezmes. No sé qué problema habrán tenido, y hasta ministros. Por eso usted escucha lo que dice la palabra, no lo que dice cualquier persona por ahí, la palabra. Ancles en la palabra. Y yo le estoy mostrando textos que dicen en la Biblia. Ahí dice clarito ahí, ¿quién apacienta el rebaño y no toma la leche? ¿A qué se refiere ahí? Hay en la Biblia encontramos, según la hermenéutica, hay principios que están explícitos e implícitos. Explícitos es que lo dice así claramente, implícitos es que dan a entender. Entonces, ¿qué nos da a entender ahí? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma leche? ¿Qué nos da a entender? Nos da a entender, es algo implícito, ¿no? Que nos da a entender. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto de ella? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche? Pues está hablando que la iglesia debe alimentar a su ministro. ¿Y cómo lo va a hacer? Con el diezmo, hermano. Dígale al que está a su costado, dígale, con tu diezmo vas a alimentar al pastor. Lo vas a engordar al pastor, bendito sea Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Aleluya. Vas a alimentar, ¿no? Porque es así, hermano. Ahí dirá, que se vaya a trabajar el pastor, dirá, ¿y qué cosa estoy haciendo acá? No estoy trabajando también, hermano, estamos trabajando. ¿O tú crees que dar un mensaje diferente? ¿Tú crees que es fácil dar un mensaje diferente cada miércoles, domingo, mensajes diferentes? Son mensajes diferentes, no puede dar lo mismo, ¿sí o no? Ya, pues dices, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, hermano. Hay que pedir la misericordia del Señor. Y a veces tampoco no es que así nomás te venga allá, a veces no viene nada, entonces, nada hay, hermano. Hay momentos, qué bonito es, ¿no? Pero hay momentos donde no. Entonces dice, hermano, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pero sigue diciendo mal la palabra. Dice, aleluya, dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. O sea, al buey que tría tienes que darle de comer, ¿no? Porque el bozal era para que no coma, pero entonces, no pondrás bozal al buey que tría.
Y el buey es la figura de un ministro. Si está trillando, si está haciendo las cosas de Dios, entonces ¿para qué le vas a poner el bozal, no? En otras palabras, ¿para qué vas a dejar de dar tu diezmo? Porque si tú dejas de dar tu diezmo, le estás poniendo un bozal para que no coma. Entonces, no pondrás bozal al buey que trilla. Con esperanza, y dice, porque lo hizo, perdón, el 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque en esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Entonces, arar es un terreno, ¿sí o no? Que está ahí, cuando en la siembra, un terreno, le pasa el arado, ¿no? Le pasa el agua, ¿no? Pero con esperanza, dice, para recibir fruto. Amén. El 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dicen, es gran cosa si segaremos lo material. Miren lo que dicen. Y ahí es donde le digo, ¿no? Lo espiritual son los altos principios del reino de Dios, ¿no? ¿No? Porque aquí no enseñamos matemática, no enseñamos física, no enseñamos química, no enseñamos ciencias sociales, no enseñamos aquí enseñamos de la vida eterna, hermano. Aquí enseñamos del gozo del cielo, del amor, de la misericordia, la paciencia. ¿Me entiende? Por eso dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Está diciendo, ¿no? El apóstol San Pablo, ¿no? Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, habían otros. ¿Y quiénes eran esos otros? Era Pedro, o sea, sí participaban del diezmo. Pero a Pablo parece y Pablo dice, si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Entonces los judíos sí lo tenían claro, ¿no? Ellos, ahí en la iglesia en Jerusalén, en Hechos. ¿Cuánto más dice nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, es un derecho, sino que lo soportamos todo. A veces Pablo mejor se quedó, esperó, o sea, que se quedó callado porque había muchos en la iglesia que decían, Pablo está por dinero. Pablo no, él es un interesado. Él entró al ministerio por dinero. Entonces sufrió en silencio. En silencio, no dijo nada. Para taparle la boca, ¿no? Pero era un derecho, porque dice, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Lo soportamos sus indiferencias, ¿no? Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y el versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Estoy mostrándole 3 textos del Nuevo Testamento. Nos habla del diezmo, ¿eh? Entonces, a las personas que nos dicen que no hay que diezmar en el Nuevo Testamento, un texto que nos muestren que diga que no hay que diezmar. Y yo le estoy mostrando 4 textos, Mateo, Lucas, Hebreos y Corintios. 4. Con uno nomás que lo diga Jesús, suficiente. Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y si Él lo dice, no necesitamos que nadie más lo diga. Pero lo dice 4 textos. ¿Me entiende? ¿Qué más dice ahí? No sabéis el 13, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, ¿de dónde comen? ¿De dónde comen? Del templo. Del templo. Amén. Dice, así dice, y los que sirven al altar, del altar participan, no dice, así también dice, ¿qué dice? ¿Ordenó quién? ¿Quién ordenó? El Señor. ¿Qué ordenó el Señor? ¿A los qué? A los que anuncian el Evangelio, ¿qué? Que vivan del Evangelio, hermano. ¿Y por qué no quiere dar su diezmo usted? ¿Ah? Dile al que está a tu costado, ¿está dando tu diezmo al Señor? El pastor decía, los choros, decía, hay choros, decía el pastor.
Bendito sea Dios. Aleluya. En la iglesia también hay choros, decía hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, ¿entiende? Y todavía alguien dijo, ¿no? Que el hermano los cristianos que no diezman son peor que los choros, son peor que los extorsionadores. ¿Eh? Claro, porque si le roban a Dios, hermano, pucha, que ese te descuidas y ¡pum! Te deja pelado, ¿no? Porque si se atreven a robarle a Dios, imagínense, no tienen temor de robarle a Dios, menos será de... Entonces hay que tener cuidado, decía, de esos cristianos que no dan su diezmo al Señor. Entonces, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que dice... Ahora, otra cosa que debemos entender, que en el Antiguo Testamento había levitas, había sacerdotes. Entonces el diezmo era para el sostén, levita, sacerdote. En el Nuevo Testamento ya no hay levitas, ya no hay sacerdotes, pero sí se cambió diríamos, la forma de gobierno. Por eso en una parte dice los ministros del nuevo pacto. O sea, en el Nuevo Testamento hay ministros del nuevo pacto. ¿Y quiénes son esos ministros del nuevo pacto? Ahí están apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. Entonces se cambió nada más el nombre, pero sigue el ministerio. Y por lo tanto esas personas tienen que ser sostenidas, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Y para eso hay un principio. Es en la ley, no, antes de la ley, en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A su nombre, gloria. Dale aplauso al que vive entonces. Ahora, ¿quiénes eran los que trabajaban en las cosas santas? Número 18-21, y aquí nos quedamos en este texto, número 18-21, aleluya. Porque después vamos a avanzar un poquito más la otra semana, pero dice, aquí dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Cuando dice, no sabéis que los que trabajan, ¿cómo dice? Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Se está refiriendo aquí, ¿no? He aquí yo he dado a los hijos de Israel los diezmos, dice, por su ministerio, por su heredad, porque ellos sirven, dice, en el tabernáculo, en el ministerio del tabernáculo, por heredad, por su ministerio, ¿no? Entonces, como le dije, ahora ya es el ministerio del nuevo pacto. Por lo tanto, sigue vigente. Nosotros no quisiéramos que siga vigente, ¿sí? ¿Ah? No quisiéramos, pues, quisiéramos que ya no. Pero sigue vigente porque la iglesia está aquí en la tierra, hermano. Vamos a ponernos de pie en el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a reprender al diablo, vamos a reprender al espíritu de Mamón. El espíritu de Mamón es el espíritu de la avaricia. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor. Aleluya. Póngase de pie y sacúdase de ese espíritu. Aleluya. Y si usted no lo estaba haciendo, hermano, no lo estaba haciendo, hay que pedir perdón al Señor. ¿Ya? Aleluya. Y pruebe, dice, probadme, dice, ahora en esto, probadme. No, el Señor también quiere bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, reprendemos, Señor, todo espíritu de tacañería, de avaricia, de mezquindad. Señor, reconocemos que hemos estado escuchando a otros predicadores que están en contra de tus principios, que hablan muy bien de la palabra, pero la verdad medias, y que se han vuelto enemigos, se han vuelto antidiezmos, antiofrenda. Señor, limpia, Señor, nuestra mente, Señor, que estemos seguros
estemos firmes, Señor, aleluya. Que nada nos mueva, Dios mío, y que seamos, Señor, obedientes a tu palabra, aleluya. Porque tu palabra dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, dijo un hombre de Dios, Jacob, quien nos enseñó. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Enséñanos a ser generosos, dadivosos. Aleluya. Porque el diablo quiere cerrar la economía. El diablo quiere que haya miseria. El diablo quiere que no se ofrende, que no se diezme. Porque quiere detener la obra. Porque a través de estas dádivas se extiende el evangelio. Se va a las misiones, a abrir las obras, a predicar la palabra, a dar el mensaje, a alimentar a las ovejas. Reprendo al diablo, Padre. Reprendo a los demonios de avaricia, Señor. Echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios mío. Aleluya, Padre. Salga ahora en el nombre de Cristo, aleluya, Señor. Sacudimos este espíritu, Padre. Sé que alguien tal vez esté en una situación económica, tal vez de necesidad, pero tu palabra dice: probadme ahora en esto. Tal vez a alguien no le alcanza o no nos alcanza, podemos decir, pensar, Señor, pero este es un acto de fe. Es un acto de fe. Es fe. Es creerte a ti. Es como las viudas, Señor. Es como las viudas. Es como la ofrenda de las viudas. Es como la viuda de Sarepta, que solamente tenía un bocado, un puñado de harina y un poquito de aceite. Y cuando el profeta le dijo que le prepare una torta, ella dijo: vive Jehová, que solamente tengo este puñado de harina y este poquito de aceite. Pero el profeta le dijo: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite. O la harina en la vasija no escaseará, ni el aceite en la tinaja tampoco. Ella lo dio en fe. Le preparó la torta al profeta. Y esa viuda, Señor, que era pobre, necesitada, nunca tuvo necesidad. Nunca tuvo necesidad de pan, Señor, porque tú hiciste milagros financieros, porque tú hiciste un milagro que no escaseó ni la harina ni el aceite. Así dijo el Señor, aleluya. La harina no escaseará en la vasija o en la tinaja, no escaseará, ni el aceite menguará. Señor, aleluya. Tal vez hay necesidad, Dios mío. Tal vez estamos viendo nuestra pobreza, nuestra necesidad. Pero este es un acto de fe, de mirarte a ti, Señor, de confiar en ti, de creer en tu palabra, porque tú has dicho: probadme ahora en esto. Yo abriré la ventana de los cielos. Yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Señor, aleluya. Quita toda incredulidad, toda duda. Reprendemos en el nombre de Jesús. Echamos fuera, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya, Padre. Si alguien ha sido contaminado por internet con enseñanzas en contra, Señor, de tus principios, Señor, limpia, Señor. Limpia toda mente, Señor. Limpia. Descontamina, Señor, toda esa contaminación, todo ese veneno, Señor. Salga ahora en la mente. Salga ahora, Padre. Aleluya, porque eso va a detener la bendición que tú tienes, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios mío. La sangre de Cristo tiene poder. Gracias, Señor, aleluya. Amén, Señor, amén. A su nombre, gloria, aleluya. ¿Quién vive? Vamos a dar nuestra ofrenda al Señor, aleluya.